Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Tremenda carta. Y esta carta cierra esta serie de epístolas que el Señor Jesucristo dirige a diferentes comunidades cristianas del primer siglo en el Asia Menor. Observamos rápidamente entonces cómo el Señor Jesucristo se presenta y habla de sí mismo a la iglesia en la Odisea. El nombre es todo junto, bien, no es la Odisea como aquella narración de ese antiguo escritor, no, es un nombre completo. La Odisea es el nombre de esta ciudad, y este nombre se le puso a esta ciudad en virtud de la esposa de su fundador. Bien, entonces es la Odisea, todo junto. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia? Lo observamos ahí en el versículo 14, dice: he aquí. El Señor Jesucristo aparece de forma como repentina a la iglesia. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. ¿Qué es esto del Amén? Gracias al Señor, esta expresión se ha mantenido dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios desde tiempos del Antiguo Testamento, allá en Medio Oriente, hasta el día de hoy, acá en Chihuayante, año 2019. Cada vez que nosotros oramos, terminamos nuestras oraciones con una fórmula en particular y decimos: en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque esperamos que todo lo que hayamos pedido se alinee con la voluntad de Cristo, y luego cerramos con un amén. Y la iglesia repite amén. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, es una palabra de confirmación que significa así sea. Cuando nuestro Señor habla de sí como el amén, aquí aparentemente está utilizando esta palabra como un nombre personal. He aquí el amén, está diciendo el Señor Jesucristo que Él es la confirmación, el así sea de todo lo que Dios ha declarado. Es decir, todo lo que Dios viene pronunciando, anunciando y estableciendo desde el principio de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que Dios ha dicho. Él es el verbo, Él es la palabra encarnada, Él es el amén del Padre. Por tanto, como dato particular, cuando nosotros vamos a las Escrituras y nosotros leemos relatos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Adán y Eva, tenemos que entender de qué manera esto nos conduce a Cristo, porque Cristo es el amén del Padre. Cuando leemos el relato del diluvio, de qué manera esto nos lleva a Cristo. Cuando vemos que Dios por medio de Moisés abrió el mar y la nación cruzó, de qué manera esto nos lleva a Cristo. Cuando Dios abre el río Jordán. Algunos no sabían que el ejército de Israel cruzó el río Jordán, así como cruzó el Mar Rojo, y entran a Canaán. ¿De qué manera eso nos conduce a Cristo? Cuando leemos el Apocalipsis, ¿de qué forma esto nos conduce a la persona de Jesús? Él es el amén del Padre, la confirmación de todo lo declarado. Además, nuestro Señor habla de sí mismo como aquel que es el testigo fiel y verdadero. Siguiendo con esta idea de la confirmación o de lo que Dios ha dicho, pongamos atención a lo siguiente: los relatos escriturarios o bíblicos, las profecías
dadas por Dios, la ley establecida por el Señor, las fiestas solemnes que Dios entregó a la nación de Israel, las escrituras mismas, la nación de Israel, la iglesia, las ordenanzas a la iglesia, la historia de la humanidad, absolutamente todo es un testimonio acerca de Cristo. O sea, todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor es una evidencia de la real existencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante lo que habitualmente les menciono, que cuando vamos a la Biblia tenemos que considerar este hermoso libro no necesariamente como un instructivo religioso, sino como un libro de testimonio, como un registro histórico, como una carta escrita desde los antiguos hasta nosotros para hablarnos acerca de Jesús. Lo mismo, cuando vemos la naturaleza, tenemos que entender esa naturaleza como un testimonio del poder del Verbo Divino a nuestra vida. Cada vez que vemos algo tenemos que decir, esto es un testimonio de la real existencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez el Señor Jesucristo da testimonio acerca del Padre, porque el Señor Jesucristo es el testigo fiel del Padre. Él, antes de la fundación del mundo, estuvo con el Padre en la eternidad. Por tanto, Cristo puede decirnos y darnos testimonio de quién, de cómo y de qué hace el Padre. Por eso Él viene y dice que Él es el camino al Padre y nadie viene al Padre sino por Él. Porque Él está dando un fiel testimonio acerca del Señor. Por eso cuando a los adolescentes en el colegio sus compañeros les digan, oye, pero dime, ¿es verdad que Dios existe? Entonces la respuesta del adolescente a sus compañeros debe ser, anda y léete un libro de historia y date cuenta del impacto de Cristo en la historia de la humanidad. Bueno, Dios existe porque Cristo vino a nosotros. Si Cristo no hubiese venido, tendríamos de alguna manera la opción de considerar que el nombre de Jehová es a lo mejor un mito de los judíos allá en Oriente. Podríamos, si no conociéramos de Cristo, siendo inconversos, utilizar eso como excusa. No, de Jehová, la Torá, el Pentateuco, eso es de los judíos allá en Oriente. Nosotros no tenemos ningún testimonio de que ese Dios nos quiere salvar a nosotros. Pero puesto que Cristo vino y da testimonio del Padre, entonces ese mensaje se expande y es un testimonio del poder y del alcance de la salvación de Dios al mundo. Cristo es el testigo fiel y Dios habla al mundo a través de su Hijo. Además, Cristo habla de sí como aquel que es el principio de la creación de Dios. Ahora, yo sé lo que usted está pensando y precisamente eso es lo que voy a hacer, y es que voy a aclarar ese concepto equivocado. ¿Cuál concepto equivocado? Ese concepto que esparcen entre la comunidad aquellas personas que van los sábados en la mañana a despertarlo a usted y le piden que salga para decirle que el Señor Jesucristo no es Dios, sino que es un ser creado por el Padre. Entonces van a pasajes como Colosenses capítulo 1, versículo 15 y dicen, aquí está, dice que Él es el primogénito de la creación, y aquí está en Apocalipsis, dice que Él es el principio de la creación. Por tanto, Jesús no es Dios, es un ser creado por Dios. La verdad, mis amados hermanos, creo que hay que tener una muy mala comprensión lectora para poder deducir que el Señor Jesucristo es una creación de Dios cuando leemos Apocalipsis 3:14, porque dice, Él es el principio de la creación de Dios. En ninguna parte dice que es el primer ser creado. El Señor Jesucristo no es el primer ser creado por el Señor. Aquí dice que Él es el principio de la creación. Si nosotros buscamos un simple sinónimo para principio, podríamos leer, Él es el origen de la creación de Dios, o sea que Él es el motivo, la causa de la creación de Dios. ¿Se da cuenta que cuando simplemente buscamos un sinónimo cambia todo el sentido de esa mentira que muchos enseñan? Hace falta simplemente un sinónimo y toda esa falsa doctrina es echada por tierra. El Señor Jesucristo es el origen, la causa de la creación o el principal sobre la creación. Cuando Colosenses 1:15 dice que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación, ¿qué nos está diciendo? Que Él es la autoridad, el principal, sobre todo lo creado. Porque efectivamente Cristo nació de mujer por obra del Espíritu Santo. Entonces, primogénito, tiene la autoridad sobre todo lo que ha venido a existencia por el poder de Dios. Me encanta la traducción que tiene la Biblia Pechita de este versículo. La Pechita es una traducción desde el arameo directo al español y dice que Cristo es el príncipe de la creación. Hermosa traducción. Entonces,
Cristo es el origen, la causa, el principal, el príncipe, el supremo, la autoridad sobre todo lo creado, sobre todo y sobre todos. Él es la autoridad sobre todos. Algunos el día de hoy andan por el mundo sin entender que ellos están subordinados a la autoridad de Cristo, pero no saben que algún día van a rendir cuentas por todas sus desobediencias a Cristo. Algunos piensan que por no creer en Dios nunca se van a enfrentar a Él después de esta vida. Grave error. Como Cristo es la autoridad sobre todo y sobre todos, Él puede hablar tanto a creyentes como a incrédulos. Mantengamos eso en nuestro enfoque para el desarrollo de este mensaje a la iglesia en la Odisea. Cuando el Señor habla a la iglesia, habla de muchos aspectos y características de esta congregación. Sin embargo, vamos a centrarnos solamente en 3 aspectos de este mensaje. En la autopercepción que la iglesia de la Odisea tenía. Segundo, la realidad de la iglesia, porque una cosa es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, otra cosa es lo que otros piensan acerca de nosotros, pero el punto más importante es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Eso lo entendemos. Cuando no hay una madurez en las personas, viven dependiendo de lo que otros dicen acerca de uno. Si usted vive dependiendo de lo que otros dicen acerca de usted, su vida va a ser un sube-baja de emociones, de depresión, de alegría, de orgullo y tristeza. Porque hay gente que opina bien de usted como gente que opina mal de usted. Entonces usted no puede vivir dependiendo de lo que otros dicen. Van a venir sus amigos que no conocen de Dios y le van a decir, no, si lo importante es lo que tú crees acerca de ti mismo. Peor. ¿Por qué? Porque usted se conoce a sí mismo, usted conoce todos los malos pensamientos que tiene, todos los malos deseos que tiene, todos los malos recuerdos que alberga su corazón. Todas esas cosas que hay dentro de usted las sabe. Y no puede vivir dependiendo de lo que usted piensa acerca de usted mismo, porque es lo mismo, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero hay un tercer punto de vista que es el importante, que es lo que Dios dice acerca de mí. De ese punto tenemos que depender toda nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? Bien, esta iglesia tenía una autopercepción, pero aquí el Señor revela la realidad de esta iglesia. Y luego el Señor Jesucristo comparte un consejo a la iglesia, un consejo bastante directo, que aparentemente es mucho más que un simple consejo. Bien, ¿cuál era la autopercepción que esta iglesia tenía de sí? Leemos el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia en la Odisea asumía que era una iglesia rica y que era autosuficiente. Decía que era rica, tenía una jactancia por las posesiones materiales que tenía. Prestemos atención a esto. La ciudad de la Odisea era conocida por ser un centro económico muy próspero. Dicen los historiadores que de las 7 iglesias de Asia Menor que son tratadas en el Apocalipsis, la iglesia de la Odisea era la iglesia que tenía un sistema económico el sistema económico más fructífero de todas, de verdad. ¿En qué se caracterizaba este crecimiento o este desarrollo económico? Bueno, en su industria textil. Ocurría que la Odisea tenía acceso a muchos terrenos fértiles donde criar su ganado, sus animales, sus ovejas. Entonces extraían la lana, fabricaban telas color negro. Eso dicen los historiadores. Pero además se caracterizaba por su facultad y por el ejercicio de la oftalmología. O sea, había un desarrollo intelectual y lo aplicaban a la medicina. Esta ciudad de la Odisea era caracterizada porque en ese aspecto de las ciencias, de la oftalmología, habían desarrollado la fabricación y la aplicación y el comercio del colirio. ¿Qué es esto? Es el líquido que se aplica a los ojos y que tiene propiedades regenerativas. Entonces se aplicaba ese líquido, esas gotitas a los ojos y eso les ayudaba a mejorar los ojos irritados y los ojos cansados y agobiados por el polvo de Oriente. Bien. Entonces era una ciudad bastante próspera. Además, y a esto hay que añadirle el hecho de que la ciudad de la Odisea se encontraba en un lugar económico y político estratégico. Se encontraba en el cruce de 2 carreteras. Una carretera que iba hacia el norte conducía a la ciudad de Hierápolis, que era conocida también en aquel tiempo y que contenía, o más bien, que tenía esta ciudad termas, agua caliente, donde la gente iba a disfrutar de ese lugar, y esas termas también tenían propiedades curativas.
cerca de, o más bien, hacia el norte Hierápolis, hacia el sur estaba Atalía, hacia el oeste estaba Éfeso y hacia el este estaba Siria. O sea, estaba sumamente bien ubicada la ciudad de Laodicea. Por eso podía desarrollar un comercio, una economía bastante próspera. Ahora, prestemos atención a lo siguiente, porque en esto hay un paralelo de esa ciudad con nuestro país el día de hoy. Cuando en una sociedad o en un país existe un buen sistema económico, todos los ciudadanos son beneficiados. He mencionado un poco esto también los días jueves. Cuando en un país hay un buen sistema económico, cuando hay un buen desarrollo de la economía, del trabajo de la materia prima, de la transformación y del comercio, entonces todo el país o toda la ciudad avanza a un ritmo X. Entonces todos los que pertenecen a este sistema se benefician de eso. Aquí hace algunos meses atrás abrió el líder que está ahí, el Manuel Rodríguez. Y no sé si se dieron cuenta, pero los días previos las filas hasta atrás, con gente que estaba postulando trabajos ahí. Entonces todo el mundo se beneficia. Cuando en un país hay producción, hay empresas, hay trabajo para los ciudadanos. Entonces todos se benefician de eso. Ahora, los laodicenses se estaban beneficiando de las riquezas de la ciudad. Y ellos como iglesia, denominacionalmente como cristianos, también estaban prosperando mucho. Pero lamentablemente, antes de, como dice la Escritura, el que se gloría, gloríase en el Señor, ellos se estaban gloriando en otras cosas. Se estaban gloriando en sus posesiones materiales. Se estaban sintiendo contentos y satisfechos no por el trabajo espiritual que estaban realizando, sino por las posesiones materiales que estaban adquiriendo. Se olvidaron del principio que está registrado en Proverbios capítulo 30. Muy probablemente usted esto ya lo tiene destacado en su Biblia. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9 dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza. No es pecado pedirle al Señor, no me des pobreza. Pero en la petición incluye lo siguiente: ni riquezas, manténme del pan necesario. ¿Alguna vez ha escuchado usted en tiempos modernos a un hermano en la fe orar así? Porque por lo general el evangélico moderno ora por un mejor trabajo, mejores contratos, mejores negocios, mejor sueldo, mejor casa, mejor auto, etc. Pero aquí dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La iglesia en Laodicea lamentablemente estaba cometiendo este error. Estaba prosperando económicamente y se estaba jactando de sus riquezas y se estaba olvidando de lo importante y de lo esencial que es la persona de Cristo y el evangelio del Señor. Estaban preocupados, estaban tan enfocados en el crecimiento de sus billeteras que no estaban prestando atención al crecimiento de su espíritu, de su ánimo. Se estaban jactando de esa acumulación de riquezas. Por eso ellos percibían de sí mismos que eran ricos. Decían: estamos bien en la iglesia. ¿Se han dado cuenta que hay iglesias donde los hermanos se juntan a decir: ¿saben qué? Estamos bien. La iglesia está creciendo, hay altos ministerios, el hermano se compró un auto. ¿Se han dado cuenta que hay iglesias el día de hoy donde se declaran palabras proféticas y lo que se declara es: Dios ya soltó la casa? Y todos dicen amén. Dios ya soltó ese auto 0 kilómetros para ti. Y todos dicen amén. Así estaba la iglesia de los laodicenses, enfocados sobremanera en lo material, pero además se autopercibían como autosuficientes. Porque una cosa es poseer riquezas, que no hay nada de malo en las riquezas en sí mismas. Bien, si un creyente, Dios le ha concedido la bendición de prosperar, de tener un gran sueldo, de tener sus propios negocios, su propia empresa y crecer en lo económico, eso no es ningún pecado. No hay nada de malo en eso. El pecado es cuando existe una jactancia, una soberbia, una altivez y un sentir de autosuficiencia. Y en este error estaban cayendo los laodicenses. Decían ellos: no tenemos falta de ningún bien. Ponga atención a lo siguiente: hace falta solamente un pequeño énfasis incorrecto en la abundancia material para que se produzca en la vida del creyente una indiferencia y un descuido de las bendiciones espirituales que se tienen al alcance de la mano. Me explico. Les mencionaba que no hay nada de malo en poseer riquezas y abundancia material. El problema es cuando empezamos a mirar esa abundancia, esas riquezas de la manera incorrecta. Cuando prestamos una atención incorrecta a esas bendiciones materiales, olvidamos y descuidamos las bendiciones espirituales que ya poseemos. Muchos creyentes, y sobre todo le pasa, me voy a incluir, sobre todo nos pasa a los que somos padres de familia.
muchas veces en un genuino deseo de proveer a nuestras familias, a nuestras respectivas esposas e hijos, caemos en un énfasis sobremanera en los bienes materiales. Y muchos padres de familia cometen el error de ir detrás de lo material, queriendo ganar la bendición material, pero descuidando la gran bendición espiritual que ya tienen en su casa. Entonces muchos dentro de las mismas iglesias están detrás de cumplir su sueño financiero y olvidan que el Señor ya les concedió la bendición de poseer, Simón, ese sueño que en algún momento tuvieron cuando estuvieron orando por aquella que es su esposa. Dios ya les concedió esa bendición, pero no se están ocupando en cultivar esa relación. Durante un tiempo esos varones estuvieron orando para que el Señor les concediera hijos, y una vez que el Señor se los concede, en vez de ocuparse en cultivar esa bendición, van en busca detrás de sus sueños económicos o financieros. Y para cometer ese terrible error hace falta únicamente desviarse solamente un poco y empezar a mirar los bienes materiales como algo más importante y necesario de lo que realmente son. Entonces tenemos, lamentablemente, y esto es un mal presente en cada iglesia el día de hoy, creyentes, insisto en esto, sobre todo varones que son indiferentes a su relación personal con Dios. Eso es terrible. Es terrible porque se van detrás de la herencia que Dios promete de la provisión material. Se van detrás de la herencia en vez de buscar la comunión con el Señor. ¿Y qué pasa cuando descuidamos la oración? ¿Qué pasa cuando descuidamos la oración y descuidamos la lectura y el estudio de la palabra? Nuestra mente deja de conformarse a la mente de Cristo y empezamos a adoptar otro tipo de pensamiento. ¿Qué pasa cuando un varón se va detrás del trabajo, detrás de la riqueza y de la prosperidad económica, descuida la relación con su esposa y con sus hijos? Bajo la excusa, yo estoy luchando para darle a mi familia lo que yo nunca tuve, pero eso no es la misión del papá en la casa. La misión de un padre en el hogar es darle a Cristo a la familia, no los bienes materiales que nunca tuvo, sino a Cristo. Entonces es un grave error irse detrás de los bienes materiales porque se descuida la vida espiritual y la vida familiar, la vida ministerial, las relaciones interpersonales. En este estado se encontraba la iglesia en Laodicea, enfocado sobremanera en los bienes materiales. Pero ellos decían de sí mismos, somos ricos y no tenemos falta de ningún bien. Hoy día los evangélicos dicen, estamos bendecidos, su comunión personal con el Señor, 0%. Su relación en el hogar, su unidad familiar, un desorden. Pero dicen, estamos bendecidos. La autopercepción de la iglesia en Laodicea es, somos ricos y autosuficientes. Pero ¿cuál es la realidad de la iglesia? Porque esto es lo que importa. Ya aprendimos que un aspecto o una opinión que siempre consideramos es la opinión que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos. Pero realmente eso pasa a segundo, tercero y a 10º plano cuando se hace manifiesta la opinión del Señor. ¿Cuál era la realidad de la iglesia? Aquí el Señor Jesucristo hace una definición, o más bien una descripción de la iglesia en Laodicea desde una perspectiva espiritual. Porque usted va a estar de acuerdo conmigo en esto. La realidad espiritual es la importante, es la genuina y la que es duradera. La realidad material es corruptible y pasa rápidamente. En una oportunidad un joven en una iglesia, yo era adolescente, y uno de los jóvenes de la iglesia me lo dijo así, oye, si yo el otro día, yo tenía 12 años, me dijo, y salí a jugar con mi amigo a la pelota, me fui a dormir, y el otro día desperté y ya estaba casado. La vida se pasa así de rápido. Y eso es así. Cuando yo era niño pensé que iba a ser niño por muchos años, pero de momento ya era un adolescente. Pensé que iba a pasar mucho tiempo en la adolescencia y de repente ya era un joven mayor y de repente ya era un adulto y estoy casado y tengo una hija. La vida se pasa rápido. La realidad material, presente, visible, tangible, pasa rápido. Por tanto, lo que importa es la realidad espiritual, y a eso alude el Señor Jesucristo. El Señor le dice a la iglesia en Laodicea, versículo 17, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre? Tú estás diciendo que eres rico, pero a ti te caracteriza la pobreza. ¿De qué habla el Señor Jesucristo cuando habla de pobreza? Recordamos las palabras del Señor mismo en Lucas capítulo 12, versículo 15, cuando Él dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Nos autoengañamos cuando nosotros pensamos que nuestro valor como persona no es cuánto pensamos, cuánto razonamos, cuánto cultivamos nuestra relación con Dios, cuánto servimos a nuestra sociedad, sino cuando pensamos en qué ropa vestimos, qué auto conducimos, los que conducen, no conducen. La casa que tenemos, las posesiones materiales que tenemos, nos autoengañamos cuando pensamos que la vida consiste en eso. Porque según nuestro Señor, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste entonces la vida? Si no consiste en el trabajo y en la acumulación de riquezas. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 nos revela este misterio. Los filósofos se han preguntado esto por siglos. ¿En qué consiste la vida humana? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué existimos? ¿Por qué es que vinimos a existencia? Y la palabra de Dios responde, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temor a Dios, reverencia al Señor, comunión con el Eterno y además considerar su palabra, sus mandatos y llevarlos a la práctica. Vivir según los parámetros y mandamientos de Dios. Eso es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que les mencionaba. Lo que a Cristo le interesa es la realidad espiritual, porque eso es lo que permanece para siempre. Nos vamos a encontrar algún día con el Señor y Él no nos va a preguntar cuánto acumulaste, cuánto ganaste, cuán cómodo viviste. Él nos va a preguntar a nosotros los varones por nuestras respectivas esposas y nuestros hijos, por los dones que recibimos y cómo administramos estos dones para la gloria y la honra de Dios. El Señor va a evaluar eso en nuestra vida, no las riquezas materiales. Por eso, aunque la iglesia en la Odisea se jactaba de riqueza, el Señor le está diciendo, eres una iglesia pobre, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Estás en una ciudad de abundancia, en esa ciudad se produce mucho y te estás jactando de lo mucho que tienes en lo material, cuando ni siquiera es todo mérito tuyo, porque estás en un lugar de alto desarrollo. Entonces las riquezas que muchas veces poseen las personas ni siquiera es por mérito de ellos. Aquí en Chile hay personas que sacan la vuelta todo el día y tienen un buen sueldo. Allá en Venezuela hay profesionales de primera categoría que no la están pasando bien. Entonces muchas veces cuando las personas poseen riquezas no es por el mérito que tienen, es por el lugar en donde se están desenvolviendo, más que por sus habilidades personales. El Señor Jesucristo dice a esta iglesia que era una iglesia pobre. A los ojos de Jesús, un pobre no es el que tiene menores posesiones materiales, sino aquel que no ha adquirido la única riqueza eterna, Cristo, el cual estaba fuera de esta iglesia. Cristo no estaba presente en la iglesia de la Odisea. Le doy una evidencia bíblica. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si el Señor estuviese adentro, ¿por qué está golpeando la puerta si ya está adentro? Esta iglesia no tenía a Cristo. Era una iglesia pobre. Pero además el Señor Jesucristo le revela a esta iglesia otra característica. Pobre, ciego, dice ahí el versículo 17. La ceguera caracterizaba a la iglesia en la Odisea. Ahora, ¿cómo el Señor Jesucristo utiliza el adjetivo ciego? ¿A qué se refiere nuestro Señor cuando habla de la ceguera? Si son rápidos, vamos a Mateo capítulo 23, versículos 26 y 27. Mateo 23, versículos 26 y 27. Fariseo ciego, dice el Señor acá, ya no es que se lo estoy diciendo yo a ustedes. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Pastor, explíqueme esto, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Un sepulcro, un ataúd, un féretro blanqueado, por fuera hermosísimo. Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Por fuera se ven bastante bien, pero por dentro hay putrefacción. Por dentro se están descomponiendo, por dentro se están pudriendo, se ven horribles y apestan en lo espiritual.
Está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos. Ustedes son ciegos porque se fijan únicamente en las circunstancias presentes, perceptibles a los ojos y no se dan cuenta de lo que hay dentro. No pueden ver la realidad espiritual, la cual está simplemente un paso más allá de la material presente. Por eso son ciegos. Así es como el Señor Jesucristo utiliza este adjetivo. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia en la Odisea que eran unos ciegos. No podían ver la realidad espiritual porque estaban demasiado ocupados contando billetes. Eso es una ilustración, ¿usted entiende eso? Estaban demasiado ocupados contando cuánto poseían en lo material y no podían ver su condición espiritual. Ahora, este pasaje que nos habla de la ceguera, contrastémoslo con este pasaje que nos habla de la visión espiritual. Observemos lo que escribió o lo que dijo Job en el capítulo 42. Esto solamente para contrastar este concepto de la ceguera espiritual. Job capítulo 42. Esto es lo que Job responde cuando Dios se le revela y Dios le habla desde un torbellino. Dice, voy a leer desde el versículo 1 en adelante, atentos. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, noten, conocimiento, que todo lo puedes, un reconocimiento de la omnipotencia de Dios, que no hay pensamiento que se esconda de ti, un reconocimiento de la omnisciencia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Soberanía de Dios. Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, un reconocimiento de sus errores personales. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job está diciendo, tú eres el grandioso, yo un ignorante. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, comunión con Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás, relación íntima de aprendizaje del Eterno. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mientras que la ceguera espiritual alude al hecho de no poder percibir la realidad espiritual detrás de las circunstancias presentes materiales, en contraste a esa ceguera está la visión espiritual. ¿Qué es la visión espiritual? La visión espiritual, ocurre cuando la persona, no puedo decir el cristiano porque Job estuvo antes de la dispensación de la iglesia, ¿bien? Pero cuando ese pecador regenerado, Dios le da la facultad de poder mantener una relación con Dios. Cuando la persona puede contemplar la obra de Dios, la soberanía de Dios en todo lo que ha pasado, cuando la persona se pone a disposición de Dios para aprender de Él, para ser instruido por Él, para ser enseñado por Él, cuando mantiene una relación con Él, entonces Job dice, mis ojos te ven. Ahora, es una aplicación ilustrativa porque no estaba viendo con sus ojos literalmente a Dios, porque Dios le habló desde un torbellino, dice el capítulo 38. Entonces no veía la gloria puntual de Dios, sino que había tenido una teofanía, una manifestación en la naturaleza. Pero Job dice, mis ojos te ven. Ciego es quien juzga por las apariencias o circunstancias y no puede ver la realidad espiritual de Dios detrás de la evidencia o de los sucesos materiales. Job podía ver el pasado y podía decir, yo no lo entendía, pero yo ahora sé que todo lo que me ha pasado, todas estas desgracias son producto de lo que tú has hecho. ¿Por qué lo has hecho? No lo sé, pero fuiste tú. Tú lo permitiste. ¿Cuál es el propósito de todo lo que me ha pasado? No lo sé, pero tú tienes un propósito. Esa persona, la persona que es capaz de afirmar eso, tiene visión espiritual. No necesita saber todo lo que va a pasar en el futuro, pero puede ver la mano de Dios obrando, aunque él no sepa lo que va a ocurrir mañana. Visión espiritual. El día de hoy aparecen jóvenes en televisión, aparecen muchachos delincuentes, que tienen conflictos en el colegio, que le faltan el respeto a los profesores, que tienen problemas con sus compañeros, que salen a la calle, tienen problemas en la calle, maltratan a sus padres, maldicen a todo el mundo, y los psicólogos dicen, no, si son buenos en lo interior, es que nadie los comprende. Ciegos espirituales, que no pueden ver la naturaleza pecaminosa en ese criminal. Ceguera espiritual. Vemos la creación, vemos el cosmos, vemos el orden de todo lo creado. Vienen personas que aparentan saber mucho y dicen, evolución, todo salió de la nada, nadie hizo esto, esto es producto de la casualidad, todo lo que vemos salió de cero. Ciegos espirituales, que no pueden darse cuenta que hay una mente inteligente detrás de este cosmos funcional, orden, preciso. Ceguera espiritual. El Señor Jesucristo continúa describiendo a la iglesia en la Odisea. Volvemos a Apocalipsis capítulo 3.
pobre, ciego y desnudo. La desnudez caracterizaba a la iglesia en la Odisea. Ahora, nuevamente, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de desnudez? Bueno, vemos en el capítulo 3 ahí mismo, no hay que buscar mucho, está ahí en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5 vamos a entender qué es para el Señor poseer vestiduras, aunque ya lo aprendimos hace un par de semanas atrás cuando estudiamos el mensaje a Sardis. Por tanto, vamos a entender este concepto solamente leyendo y explicando algunas cositas. Dice en el capítulo 3, versículo 4, recordemos que la iglesia en Sardis, un gran porcentaje de la iglesia eran incrédulos. La mayor parte de la congregación de la membresía en Sardis no conocían al Señor, pero había un remanente fiel. Habían unos pocos que verdaderamente eran nacidos de nuevo. Entonces dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Quiénes son entonces los que poseen vestiduras para el Señor? Los que son salvos. Bien, solamente estamos recordando lo que ya hemos aprendido. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Un refuerzo de este principio. ¿Quiénes son los que tienen vestiduras? Los salvos y los que caminan con Jesús, porque son dignas, dice. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quiénes son entonces los que poseen vestiduras? Los salvos, los que caminan con Jesús, los que tienen su salvación segura. Esos son los que poseen vestiduras por el Señor. Pero el Señor está diciendo a la iglesia completa en la Odisea que los caracterizaba la desnudez. Ahora, este principio nos lleva al principio, valga la redundancia, a Génesis, capítulo 3, versículo 8, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, sabemos lo que está pasando acá, la caída, y conocieron que estaban desnudos. Ahora, en el capítulo 2, versículo 25, cuando se dice que Adán y Eva estaban desnudos, se habla de esa desnudez en una connotación de intimidad, de cercanía, de confianza, de amor, me atrevo a decir esto, de pasión matrimonial. Pero aquí cambia totalmente el desarrollo del texto. Se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto no nos habla de confianza, de amistad, no nos habla de eso. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Para el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, la desnudez está hablando de debilidad, de fragilidad pecaminosa, de perversión, de corrupción, de vergüenza, de miedo. Nada lo hable. Los laodicenses decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, estamos bien, estamos bendecidos, eres un pobre, eres un ciego y estás desnudo, dice el Señor. Una confrontación bastante fuerte. Este término desnudez entonces se usa para aludir a la debilidad pecaminosa, la inmundicia moral y la vergüenza por el pecado. Bien lo hubiese sido a esta iglesia en la Odisea abandonar esa actitud de arrogancia y adoptar una actitud de vergüenza, porque aquel que se humilla, Dios lo exalta. Pero esta iglesia no se estaba humillando. Mantenía su actitud altiva delante de Dios. Qué lamentable. He dejado la característica más sobresaliente de esta iglesia para el final de esta lista, para que quede bien grabado en nuestro corazón. Esta iglesia estaba caracterizada por la tibieza. Y yo sé que usted estaba esperando la explicación de este pasaje. 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El misionero chino Witness Lee, en su comentario a este pasaje, dice que una traducción más correcta sería hirviente. No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahora nos preguntamos con esto, ¿qué significa esto? ¿Qué es el calor del cual se habla acá, en el pasaje? ¿Y cuál es el frío del cual se habla acá? Bueno, usted recordará las palabras de los caminantes a Emaús, a los cuales el Señor Jesucristo se les apareció. Cuando el Señor Jesucristo compartió con ellos y partió el pan, luego desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿qué cosa? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba, cuando nos abría las Escrituras? El calor al cual alude el Señor Jesucristo. Porque este Señor Jesucristo resucitado y glorificado es el mismo Señor Jesucristo resucitado de Lucas capítulo 24. El calor al cual alude el Señor Jesucristo acá es precisamente al caminar con el Señor, porque eso dijeron los caminantes. Cuando andaba con nosotros,
cuando nos hablaba, cuando nos enseñaba las Escrituras. El calor entonces alude al caminar con el Señor Jesucristo, al mantener una comunión, una relación cercana con Él y al atender la palabra de Dios. Algunos asumen que aquellas iglesias que están con el calor del Señor son las iglesias que zapatean, que danzan, que gritan amén, que se dan vueltas de carnero y dicen, esta iglesia está con el fuego de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el corazón arde cuando se exponen las Escrituras. Necesitamos mucho volvernos a la palabra. El mundo evangélico moderno necesita con urgencia volver a las Escrituras. Estamos viviendo en tiempos de la Odisea. La iglesia tiene una perspectiva de sí misma, pero el Señor dice otra cosa de la iglesia. A eso alude el calor que menciona acá el Señor Jesucristo. ¿A qué alude el frío mencionado acá? Porque dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ya sabemos lo que es el calor al cual se alude, pero ¿qué es el frío? Para esto les voy a leer un versículo. Mateo capítulo 24, versículo 12. Este es el versículo que todo el mundo se sabe, pero no conoce la cita. 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Repito, por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. El amor de muchos se enfriará. Los evangélicos modernos dicen que cuando se predica mucho la Biblia, los creyentes se enfrían. ¿Has escuchado eso? No, es que cuando se predica mucha Biblia y cuando se enseña teología, no, los evangélicos se enfrían y pierden el fuego del espíritu. La iglesia hoy está así, al revés. Dice acá que cuando la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría. ¿Qué controversia? Es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia en la Odisea. Ojalá fueras totalmente apasionado por mi palabra o estuvieras totalmente lejos de mí, pero eres tibio. Eso es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Ahora, ¿por qué la iglesia estaba en una condición de tibieza? ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor Jesucristo está tomando una ilustración que los laodicenses conocían bastante bien. Colosas, que era una ciudad vecina a la Odisea, era conocida por sus manantiales frescos. ¿Ya? En Colosas era un centro turístico. Iban ahí los griegos anteriormente, luego los romanos, a esos manantiales montañosos, a disfrutar de esa agua fresca. Y Hierápolis, que estaba al norte de la Odisea, era conocida por sus aguas termales. Entonces las personas iban allá a Hierápolis, a las termas, a disfrutar de ese recurso natural. Pero la Odisea era conocida por su falta de reservas naturales de agua. Era una ciudad con un gran crecimiento económico, ubicada entre carreteras. Era una ciudad conocida por su comercio, era una ciudad conocida por su medicina, era una ciudad a la cual la gente acudía para estar ahí, pero no tenía fuentes de agua, no tenía una mayor provisión propia de agua. Entonces, ¿cómo se abastecía la ciudad? Bueno, desde el sur se instalaron algunos acueductos que trasladaban el agua a la ciudad, pero eran aguas termales, las que llegaban a la ciudad de la Odisea. Dicen los historiadores que cuando el agua llegaba y había un ciudadano o un visitante en la ciudad que no conocía el estado del agua, se acercaba, tomaba, la llevaba a su boca y apenas tocaba, la escupía. Era un desagrado total probar esa agua. Seguramente no había proceso de purificación del agua. Y cuando viene agua tibia arrastrando todas las suciedades de esos acueductos y llega a la ciudad, era bastante desagradable. El Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia, eso eres tú para mí. Eres totalmente desagradable. Porque la iglesia de los laodicenses estaba fluctuando con su corazón lleno de maldad, fluctuando con ciertos principios y parámetros de las Sagradas Escrituras. Entonces estaban claudicando, siempre claudicando. El amor por el dinero, acumular riquezas materiales, pero vamos a considerar un poquito la Biblia para ciertas cosas. Como hacen las iglesias el día de hoy. Hay pastores totalmente avaros, que están pastoreando iglesias para acumular riquezas. ¿Se dan cuenta? Adoptan títulos o designaciones bíblicas y tienen su cuerpo de diáconos, que también son corruptos. Y están pastoreando entre comillas, ministrando las iglesias cuando lo que menos hacen es conducirlas a Cristo. Tiempos de la Odisea. Siempre claudicando con ese corazón lleno de maldad, pero considerando ciertos pasajes, ciertas partes de la palabra de Dios, pero nunca definiéndose. O eres de este lado o eres de este otro lado. Y a estos creyentes el Señor les da el siguiente mensaje, o más que creyentes, a estos profesantes, porque ellos decían que eran la iglesia. Pero por cuanto eres tibio,
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué repugnante es para el Señor un corazón lleno de maldad, pero que se autodenomina creyente. Qué terrible y qué lamentable. Esta iglesia no tenía un compromiso genuino con la palabra de Dios. Hemos visto en iglesias anteriores que aunque la iglesia estaba sumida en apostasía, habían pequeños remanentes que guardaban la palabra. Aquí no se menciona eso. Claudicaba entre la religiosidad y el pecado. Ahora, si nosotros observamos esta iglesia, notamos lo siguiente. Por la descripción que el Señor hace, la pobreza, la ceguera, la desnudez y la tibieza, cuando vemos la reprensión que Cristo hace, te vomitaré de mi boca. ¿Usted ha encontrado otro pasaje en la Biblia donde Cristo diga eso a sus hijos o a la iglesia, a los creyentes? No. ¿Por qué? Porque cuando un creyente peca, dice Gálatas 6:1, los espirituales tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquel que peca hay que restaurarlo, hay que sanarlo, hay que levantarlo, no hay que humillarlo, no hay que escarnecerlo, porque el amor es lo que nos caracteriza, o así debiera ser. Pero aquí el Señor dice que va a vomitar, porque le causa repugnancia ese estado de tibieza. Cuando vemos la descripción, cuando vemos la reprensión y cuando vemos la total falta de algún reconocimiento a esta iglesia, porque aquí no hay ningún elogio, cero elogios. Asumimos que esta era una asamblea de inconversos. Esta era una iglesia totalmente sumida en la apostasía. No, aquí no había remanente. Eran puros impíos creyéndose cristianos. La realidad de la iglesia es la Odisea. Por eso les mencionaba al principio que como el Señor Jesucristo es el soberano sobre todo y sobre todos, Él puede hablar y dirigirse a quien Él quiera. Por eso aquí no vemos palabras de consuelo. Vemos solamente un descubrimiento del Señor hacia la iglesia, de lo que la iglesia verdaderamente es, luego un anuncio de un acto desagradable y luego un llamado que el Señor hace a la iglesia. ¿Cuál es el consejo a la iglesia? Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Por cuanto eres pobre, tienes que adquirir algo de valor, tienes que adquirir riquezas espirituales. ¿Qué son estas riquezas espirituales que la iglesia o que la asamblea debía adquirir? Cuando vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, nos encontramos con la parábola de la perla de gran precio. Un mercader que colecciona perlas, de repente encuentra una perla de gran valor, de gran precio. ¿Qué hace para conseguir esa perla? Se despoja de todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y trae este dinero y compra esa perla, y cuando la tiene se siente gozoso porque ha hecho una buena compra. Cuando el pecador descubre el mensaje del Evangelio, cuando se le predica, lo que hace el pecador, dice el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, despójense de todo lo que tienen y síganme. Y reciban el Evangelio. Esta iglesia estaba en la necesidad imperante de recibir el Evangelio, de adquirir riquezas del Señor, porque eran pobres. Continúa el consejo del Señor a la iglesia y dice: compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Nuevamente, ¿qué son las vestiduras? Lo leímos delante en Apocalipsis capítulo 3. Dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿De qué habla esto? De santidad. La iglesia no tenía santidad. Necesita ser santa, dice el Señor a la iglesia. ¿Cuándo ocurre la santidad? Cuando el pecador se convierte. Ya lo hemos aprendido muchas veces. Lo que se llama teológicamente la santidad posicional. Cuando el pecador nace de nuevo, es puesto en una condición de santidad. Ya no está bajo el reino de Satanás, sino que ha sido apartado de ese imperio para el reino del amado Hijo de Dios. Y está consagrado al Señor. Aunque lleve un día de creyente, ya es santo, porque está apartado para Dios. No ha manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Ponte vestiduras no solamente para que seas salvo, sino para que camines en santidad cada día. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Salvación eterna. No tienes vestiduras, no tienes santidad, no tienes relación conmigo, no tienes salvación. Necesitas salvación, necesitas el Evangelio. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitas limpiarte los ojos para que puedas ver la realidad de las cosas espirituales, la realidad de mi poder, la realidad de mi gloria, la realidad del Evangelio, la realidad espiritual tuya.
Cuando el apóstol Pablo ora por los Efesios, dice en Efesios 1:18 que él ora para que Dios le dé ojos alumbrados para poder conocer la riqueza de la gloria de Dios y la esperanza que hay en Cristo. Era lo que no tenía esta iglesia. Por eso el Señor le hace un llamado a que tenga una visión espiritual. El consejo de Cristo realmente es un llamado a la conversión. En medio del pecado del ser humano, Cristo sigue llamando a salvación. Cristo sigue llamando porque está fuera de la iglesia, pero nos está llamando a una genuina conversión. A lo largo de estas semanas, o de este par de meses, hemos considerado 7 iglesias, 7 realidades, 7 mensajes particulares, 7 cartas. Hemos aprendido acerca de Éfeso, la iglesia que tiene sana doctrina, pero que no tiene amor. La iglesia de Esmirna, que es una iglesia sufriente, que avanza en el propósito de Dios. La iglesia de Pérgamo, que es una iglesia permisiva con el mundo. La iglesia de Tiatira, que es una iglesia corrompida, pero con un remanente que es perseverante. La iglesia de Sardis, que es una iglesia muerta, pero con un pequeño resto que está vivo. La iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que guarda la palabra, y la iglesia en Laodicea, que es la iglesia sumida en apostasía. ¿Cuál ha sido el mensaje que más ha hablado a su vida en lo particular? ¿Cuál es el mensaje que se aplica a nuestra iglesia local? Sea cual sea la respuesta a esta pregunta, que toda palabra que sale de la boca de Dios, que todo mensaje que yo haya interpretado correctamente y que se los haya predicado correctamente, nos conduzcan a los pies de Cristo, a una vida santa, de crecimiento y de desarrollo espiritual en Él. Puesto que Cristo murió y resucitó por nosotros, nosotros debemos vivir para Él.